Hay lugares en el mundo que parecen no encajar en ninguna categoría conocida. Suiza es uno de ellos. Un país sin salida al mar que está entre los más prósperos del planeta. Un país donde la gente participa directamente en decisiones nacionales complejas, pero donde casi todo funciona con una calma desconcertante. Donde las calles son seguras, los servicios públicos son eficientes y aún así, no hay una figura fuerte que lo controle todo desde arriba. Es como si Suiza hubiera encontrado una forma silenciosa de organizarse, sin ruido, sin gritos, sin promesas grandilocuentes. Y eso, en un mundo tan caótico, ya genera una primera pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que algo así funcione? Lo más sorprendente es que no parece funcionar por fuerza, ni por miedo, ni por imposición. Funciona porque la gente confía. Confía en las instituciones, confía en sus vecinos y, sobre todo, confía en que participar vale la pena. Esa confianza no nace de discursos bonitos, nace de décadas de pequeñas decisiones bien hechas, de reglas claras y de una cultura que premia la responsabilidad individual. Aquí no se vive esperando que alguien venga a salvar el sistema, se vive cuidando el sistema todos los días. Y ese detalle cambia todo. La relación entre el ciudadano y el país deja de ser de enfrentamiento y pasa a ser de cooperación. Pero esa cooperación no nació de la nada. No es un regalo de la geografía ni un milagro cultural. Es el resultado de una estructura muy particular que fue moldeando la forma en que el poder, el dinero y las decisiones circulan dentro del país. Para entender por qué Suiza es como es, primero necesitamos entender dónde está, cómo está organizada y por qué su propia geografía ayudó a empujarla hacia este modelo tan singular. Suiza está situada en el corazón de Europa, pero durante siglos estuvo, en muchos sentidos, aislada del resto del continente. Rodeada por montañas altas, valles estrechos y pasos difíciles, no fue un lugar fácil para conquistar, dominar o atravesar. Esa geografía no solo moldeó el paisaje, también moldeó el carácter del país. En lugar de convertirse en un gran imperio expansivo, Suiza se convirtió en una red de comunidades pequeñas, cada una aprendiendo a sobrevivir con lo que tenía, cuidando su propio entorno y resolviendo sus propios problemas. Aquí no hubo un centro natural de poder que lo absorbiera todo, hubo muchos centros pequeños que aprendieron a convivir. Ese origen fragmentado todavía se refleja hoy en la forma en que el país está organizado. Suiza no es un bloque uniforme, es un mosaico. Tiene 26 cantones, cada uno con una identidad fuerte, tradiciones propias y un alto grado de autonomía. Además, conviven 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche, que no son simples curiosidades culturales, sino señales de que este país siempre fue plural, diverso y, en cierto modo, obligado a aprender a convivir con la diferencia. Aquí la diversidad no fue una elección ideológica moderna, fue una necesidad práctica desde el principio. Y esa necesidad dejó una huella profunda. En Suiza, nadie está acostumbrado a que todo venga decidido desde un solo lugar. Las personas crecieron dentro de un sistema donde negociar, votar, acordar y respetar reglas comunes no es una excepción, sino parte del día a día. La geografía empujó a la cooperación, y la cooperación se transformó en estructura política. Por eso, para entender cómo funciona realmente Suiza, el siguiente paso es mirar con atención cómo ese mosaico de regiones logró convertirse en un sistema estable sin perder su diversidad. El sistema político suizo no fue diseñado para ser rápido, espectacular ni carismático. Fue diseñado para ser estable. Aquí no existe un líder fuerte que concentre el poder ni una figura que encarne al Estado por encima de las instituciones. El gobierno está compuesto por un consejo de 7 personas que comparten la responsabilidad ejecutiva, y la presidencia cambia cada año entre ellos. Esa rotación constante evita que el poder se personalice demasiado y reduce el riesgo de que alguien se apropie del sistema. Es un modelo que puede parecer frío desde afuera, pero que desde dentro genera algo muy valioso: previsibilidad. Pero la verdadera singularidad no está en quién gobierna, sino en quién decide. En Suiza, los ciudadanos votan varias veces al año sobre temas concretos que afectan directamente su vida: impuestos, energía, salud, migración, infraestructura. No se vota solo para elegir representantes, se vota para decidir. Y eso cambia profundamente la relación entre la población y el poder.
La política deja de ser un espectáculo distante y se convierte en una responsabilidad cotidiana. No hay forma de delegar completamente. Cada persona sabe que, tarde o temprano, su opinión tendrá consecuencias reales. Esa participación constante genera una tensión interesante. Obliga a la sociedad a debatir temas difíciles sin esconderlos bajo la alfombra. No todo el mundo está de acuerdo, no todas las decisiones son fáciles y no todas las votaciones producen resultados cómodos. Pero ese proceso crea algo muy raro, una sociedad acostumbrada a discutir sin romperse, a perder una votación sin sentir que el sistema es ilegítimo, a aceptar que convivir con diferencias es parte del precio de vivir juntos. Este modelo no solo distribuye poder, también distribuye responsabilidad. Si algo no funciona, no hay un único culpable claro. La ciudadanía no puede simplemente señalar a un político y decir él falló, porque muchas de las decisiones pasaron por sus propias manos. Y esa conciencia colectiva genera un tipo distinto de madurez social, menos gritos, menos dramatismo, más pragmatismo. No se busca al salvador, se busca el ajuste. Y aquí aparece una pregunta que incomoda un poco. Si el poder está tan distribuido, si nadie manda del todo, si todo se negocia, ¿cómo puede un país así ser tan rico, tan eficiente y tan ordenado? Para responder eso, necesitamos mirar no solo cómo se gobierna Suiza, sino qué tipo de economía nace de un sistema construido sobre confianza, reglas claras y responsabilidad compartida. La riqueza en Suiza no se siente como ostentación, se siente como estabilidad. No hay una sensación constante de crisis, ni de urgencia, ni de que el sistema esté siempre al borde del colapso. Las reglas son claras, los contratos se respetan y la corrupción es baja. Eso crea un entorno donde invertir, trabajar y emprender no es una apuesta desesperada, sino una decisión racional. Empresas grandes y pequeñas pueden planificar a largo plazo, las personas pueden ahorrar sin miedo a que el valor de su dinero desaparezca, y el Estado puede financiar servicios sin asfixiar al sector productivo. No es magia, es previsibilidad. Esa previsibilidad se traduce en números altos, salarios elevados, alta productividad y uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Pero aquí aparece la primera tensión emocional real. Vivir en Suiza también es caro. Muy caro. La vivienda, la comida, el transporte, todo cuesta más que en la mayoría de los países. Y eso obliga a la gente a tomar decisiones conscientes, dónde vivir, cuánto trabajar, cuánto gastar, que vale realmente la pena. No hay espacio para el consumo impulsivo sin consecuencias. La abundancia existe, pero no es ligera, viene acompañada de responsabilidad. Y sin embargo, para la mayoría, el equilibrio funciona. Los salarios compensan los costos, los servicios públicos reducen incertidumbres y la calidad de vida se percibe no solo en lo que se tiene, sino en lo que no se teme. No se teme perder el empleo de un día para otro sin red de apoyo, no se teme enfermar y quedar arruinado, no se teme que el sistema colapse de repente. Y ese tipo de tranquilidad, invisible pero constante, termina siendo una de las formas más profundas de riqueza. Pero ¿cómo se traduce todo esto en la vida real de las personas? ¿Cómo se siente crecer, envejecer y vivir dentro de este sistema? Vivir en Suiza es vivir dentro de un sistema que cuida el largo plazo. La población está envejeciendo, como en muchos países desarrollados, pero lo hace de una manera relativamente segura, con acceso a salud de alta calidad, pensiones estables y una infraestructura pensada para acompañar a las personas en todas las etapas de la vida. No hay una sensación generalizada de abandono al llegar a la vejez, ni una ruptura abrupta entre la vida activa y el retiro. La sociedad parece diseñada no solo para producir, sino para sostener. La salud, aquí, no se vive como un lujo, sino como un derecho estructural. Los hospitales son modernos, el acceso es amplio y la prevención tiene un peso enorme. La esperanza de vida es alta no solo porque la medicina es buena, sino porque el entorno favorece hábitos más saludables. Ciudades caminables, naturaleza cercana, menos estrés urbano, más equilibrio entre trabajo y vida personal. No es una vida perfecta, pero es una vida donde el cuerpo y la mente tienen más espacio para respirar. Y eso se siente en los detalles pequeños, en personas mayores caminando solas por la ciudad sin miedo, en niños que van a la escuela de manera autónoma,
en familias que planean el futuro con cierta calma. Es una sensación de continuidad, de que la vida no es una carrera desesperada sino un proceso que puede ser acompañado. Pero esta experiencia no se vive igual en todos los lugares del país. Para entenderla mejor, necesitamos entrar en sus ciudades, ver cómo se organiza el espacio urbano y cómo la historia y la modernidad conviven en el mismo escenario. Berna no es una capital que imponga poder, es una capital que acompaña. No tiene el tamaño ni el ritmo frenético de otras capitales europeas, y quizás por eso logra algo raro, ser el centro político del país sin sentirse como un centro que absorbe todo. Sus calles son tranquilas, sus edificios son antiguos, su arquitectura conserva una escala humana. Aquí la política no vive en torres de vidrio ni en avenidas gigantescas, vive integrada en la ciudad, casi mezclada con la vida cotidiana de quienes caminan por ella todos los días. Esa cercanía genera una sensación curiosa, el poder no parece lejano ni inaccesible. Está ahí, visible, pero no dominante. Los edificios del gobierno conviven con cafés, mercados, librerías y plazas donde la gente simplemente vive su vida. Berna se siente más como una ciudad que contiene al Estado que como una ciudad dominada por él. Y eso refuerza, de manera silenciosa, la idea de que las instituciones están al servicio de las personas, no al revés. Pero Berna no es solo política, es también memoria. Sus calles medievales, su centro histórico protegido y su ritmo pausado nos recuerdan que este país no nació de una ruptura brusca, sino de una acumulación lenta de decisiones. Y desde esa calma histórica, desde esa continuidad casi invisible, Suiza construyó su modernidad. Para ver esa otra cara, la más dinámica, la más económica, la más cosmopolita, ahora tenemos que movernos unos kilómetros al norte, hacia la ciudad que concentra buena parte de la energía financiera y cultural del país. Zúrich es el contrapunto natural de Berna. Donde Berna es calma y continuidad, Zúrich es movimiento y proyección. Es la ciudad más grande del país, el principal centro financiero y uno de los lugares donde se siente con más claridad el pulso económico de Suiza. Aquí están los grandes bancos, muchas empresas internacionales, universidades de alto nivel y una población mucho más diversa y cosmopolita. Es una ciudad que mira hacia afuera, conectada con el mundo, abierta al intercambio constante de ideas, capital y personas. Y aún así, Zúrich no se siente caótica. El transporte funciona con precisión casi obsesiva, las calles son limpias, los espacios públicos están cuidados y el ritmo, aunque más rápido, sigue siendo humano. No hay una sensación de que la ciudad devore a quienes viven en ella. Al contrario, parece diseñada para ser eficiente sin ser agresiva. Aquí la modernidad no aplasta la calidad de vida, convive con ella. Esa combinación, alta tecnología, capital global y entorno controlado, plantea una pregunta interesante. ¿Cómo logra un país atravesado por montañas, valles y barreras naturales construir una infraestructura tan precisa y funcional? ¿Cómo conecta regiones tan distintas sin romper su equilibrio? Para entender eso, tenemos que salir de las ciudades y entrar en uno de los aspectos más impresionantes de Suiza, su relación con el territorio y la forma en que lo atraviesa sin destruirlo. Los Alpes no son solo un paisaje bonito, son una barrera física real. Durante siglos separaron regiones, culturas, economías y personas. Y Suiza tuvo que tomar una decisión fundamental. O se resignaba a esa fragmentación natural o aprendía a atravesarla con inteligencia. Eligió lo segundo. El resultado es una red de caminos, túneles, ferrocarriles y pasos de montaña que no solo conectan el país, sino que lo sostienen. Aquí la ingeniería no es solo técnica, es una forma de diálogo con la geografía. Construir en los Alpes no es fácil. El clima es extremo, el terreno es inestable, los costos son altísimos y el margen de error es mínimo. Cada túnel excavado, cada puente levantado, cada vía férrea trazada implica años de planificación, miles de trabajadores y una inversión enorme. Pero esa dificultad también crea algo valioso, una cultura que no improvisa. Nada se hace rápido, nada se hace por impulso. Se hace bien o no se hace. Uno de los ejemplos más claros de esta mentalidad es el gran túnel ferroviario que atraviesa el corazón de las montañas,
permitiendo que trenes crucen los Alpes en minutos en lugar de horas. Es una obra que no busca impresionar al turista, sino facilitar la vida cotidiana, transportar personas, mercancías, ideas. Es una infraestructura pensada no para exhibirse, sino para servir. Y aquí aparece una tensión sutil. Cuanto más perfecta es la infraestructura, más invisible se vuelve. La gente deja de notarla, deja de pensar en el esfuerzo que hay detrás. Pero basta con mirar por la ventana del tren, ver la roca, la nieve, los abismos, y entender que todo esto no es natural. Es una construcción humana cuidadosamente incrustada en la naturaleza. Y justamente por eso, para comprender de verdad Suiza, ahora necesitamos mirar esa naturaleza misma, no como fondo, sino como protagonista. La naturaleza en Suiza no está separada de la vida cotidiana, está entrelazada con ella. Ríos cristalinos atraviesan ciudades, lagos rodean barrios residenciales y los valles verdes empiezan donde terminan las calles. No hay una frontera clara entre lo urbano y lo natural. Y eso genera una sensación muy particular, la de vivir dentro de un paisaje, no simplemente sobre él. Aquí el entorno no es algo que se visita los fines de semana, es algo que acompaña todos los días. Esa convivencia no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de decisiones conscientes, de políticas ambientales estrictas y de una cultura que valora la preservación como parte del bienestar colectivo. El agua es limpia porque se protege. Los senderos existen porque se cuidan. Los bosques permanecen porque se respetan. Y cuando todo eso funciona, ocurre algo emocionalmente potente. La gente se reapropia del espacio natural sin destruirlo. Nadar en un río después del trabajo, caminar por un sendero alpino al amanecer o sentarse frente a un lago en silencio deja de ser un privilegio raro y se convierte en parte de la vida. Pero esta armonía también genera un dilema. Cuanto más hermoso es un lugar, más gente quiere verlo. Y cuanto más gente llega, mayor es la presión sobre ese equilibrio delicado. Es aquí donde la belleza empieza a transformarse en responsabilidad. Y para entender cómo Suiza maneja esa tensión entre preservación y acceso, ahora tenemos que mirar uno de los fenómenos más visibles del país, el turismo de montaña. Las montañas suizas atraen a millones de personas todos los años. No solo por el esquí, sino por la experiencia completa, el aire frío y limpio, el silencio interrumpido solo por el viento, la sensación de pequeñez frente a algo mucho más grande que uno mismo. Para muchos visitantes, es una postal. Para quienes viven allí, es su hogar. Y ahí aparece la primera tensión. ¿Cómo compartir un paisaje tan frágil sin convertirlo en un parque temático? Suiza ha intentado responder a esa pregunta regulando, planificando y limitando, aunque no siempre sin conflicto. El turismo genera riqueza, empleo y conexión con el mundo, pero también trae ruido, presión inmobiliaria y transformación cultural. Algunas aldeas alpinas han cambiado profundamente por la llegada masiva de visitantes. Y eso obliga al país a negociar constantemente entre preservar lo que es y adaptarse a lo que llega. Esa negociación no es nueva. De hecho, forma parte de una historia mucho más larga que todavía está escrita en piedra, en muros antiguos y en castillos que sobreviven desde hace siglos entre las montañas. Aunque Suiza es vista hoy como un país moderno, eficiente y tecnológicamente avanzado, su paisaje está lleno de huellas del pasado. Castillos medievales, murallas antiguas, pueblos de piedra y calles que no cambiaron en siglos recuerdan que esta estabilidad no nació ayer. Cada generación heredó un país ya organizado y, en lugar de romperlo, lo ajustó con cuidado. La historia aquí no es algo que se celebra solo en museos, es algo que se camina todos los días. Esa continuidad genera una identidad muy particular. No hay una obsesión con reinventarse constantemente, sino con preservar lo que funciona y corregir lo que no, y eso crea una relación distinta con el tiempo, menos ansiedad por el futuro inmediato y más respeto por los procesos largos. Pero esta herencia no encierra a Suiza en el pasado. Al contrario, sirve como base para una vida moderna muy específica, donde el confort, el consumo y el éxito existen, pero dentro de límites culturales bien definidos. En Suiza, el lujo no grita, susurra.
No se exhibe de forma estridente ni busca llamar la atención de manera exagerada. Está presente, sí, en los autos que circulan por las calles, en las vitrinas de relojes, en ciertos barrios exclusivos, pero suele aparecer envuelto en discreción. Aquí la riqueza no necesita ser demostrada constantemente, porque no está asociada al estatus social inmediato, sino a la estabilidad acumulada. Y eso cambia la forma en que se percibe el éxito, no como una conquista visible, sino como una condición tranquila. Sin embargo, esa calma también tiene una sombra. El alto nivel de vida hace que el acceso a ciertos espacios esté limitado casi exclusivamente a quienes pueden pagarlo. Viviendas caras, centros urbanos con precios elevados y un mercado que, aunque justo, no es blando. Para algunos, Suiza es un refugio de seguridad y orden. Para otros, es un lugar difícil de alcanzar, incluso de habitar. Y esa tensión entre inclusión y exclusividad es parte real del país, aunque no siempre se hable de ella abiertamente. Y es precisamente en esa mezcla, orden y presión, riqueza y límites, belleza y control, donde Suiza revela su complejidad más profunda. No es un paraíso, no es una utopía, no es un modelo perfecto. Es una construcción humana llena de decisiones, aciertos y renuncias. Y para cerrar este recorrido, vale la pena preguntarse qué nos enseña realmente este país sobre cómo organizamos nuestras sociedades y nuestras propias vidas. Suiza no es un milagro, es una suma. Una suma de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Respetar reglas, participar en procesos, cuidar el entorno, pensar a largo plazo. No hay un momento exacto donde todo cambió. Hubo muchos momentos pequeños donde la sociedad eligió el camino más difícil, el que exige responsabilidad en lugar de promesas. Y eso nos deja una lección incómoda. Los países no se transforman con gestos heroicos, sino con hábitos colectivos. También nos enseña que la libertad no siempre se siente como expansión infinita. A veces se siente como límite consciente. Como aceptar que no todo se puede construir, que no todo se puede explotar, que no todo se puede convertir en negocio. Que algunas cosas existen para ser protegidas, no para ser usadas. Y esa idea choca con muchas culturas modernas que asocian progreso con crecimiento constante, incluso cuando ese crecimiento erosiona lo que lo hace posible. Quizás por eso Suiza genera tanta fascinación y tanta incomodidad al mismo tiempo. Porque muestra que otra forma de organizarse es posible, pero también que esa forma exige renuncias, menos improvisación, menos espectáculo, menos atajos. Más paciencia, más diálogo, más responsabilidad compartida. Y al final, más tranquilidad. No como ausencia de problemas, sino como presencia de sentido. Y tal vez eso sea, en el fondo, lo que todos estamos buscando.